Seamos todos muy bienvenidos a la casa de Dios, a la fiesta del amor. Cuando nos encontramos, celebramos juntos la fiesta del amor. ¿Quién trajo su Biblia en esta mañana? Le ponemos bien arriba, después lo junto, lo que se me cayó. Muy bien, ya leímos la palabra de Dios y la vamos a seguir leyendo en esta mañana. En este domingo vamos a empezar una serie de temas que se llama Caminantes de la Gracia, madurando nuestra fe. Ustedes saben que estamos camino a la celebración de la Pascua, cuando terminó Carnaval, los 40 días de preparación para la llegada de la Pascua, y estamos caminando para encontrarnos con ese Jesús que ya se encontró un día con cada uno de nosotros y entregó su vida para que nosotros tengamos justamente vida y vida en abundancia. El tema que voy a compartir hoy se llama ¿Tomamos con ligereza la madurez espiritual? Lo vuelvo a repetir. ¿Tomamos con ligereza la madurez espiritual? Dice en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículos del 1 al 11, lo siguiente. Si lo tienen, lo pueden seguir, y si no, desde aquí atrás. Puesto los ojos en Jesús, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible, de justicia, a los que en ella han sido ejercitados. Crecer, como cada uno de nosotros hemos llegado a este tiempo en el cual estamos viviendo, costó. No nos fue fácil. No nacimos sabiendo caminar y algunos ya teniendo canas, sino que fue todo un proceso en la vida. Y crecer espiritualmente no es algo que es automático. No es que aprieto el botón y prendo el aire y es algo automático. Crecer espiritualmente se logra de una manera intencional, de una manera
constante y de una manera profunda. A ver, si nosotros tuviéramos que ver el ejemplo en esta mañana de un árbol, como los que tenemos acá enfrente de la iglesia, y tienen la altura que tienen, para llegar a ser árbol como es, primero necesitó partir de ser una semilla que necesitaba ser plantada en buena tierra, una semilla que necesitó ser regada, que tuviera agua, que tuviera sol, que tuviera viento, que echara raíces profundas para poder dar la frondosidad que tiene y llegar a la altura y a la cantidad de años que el árbol tiene. Es el mismo proceso que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros en el día a día. Por eso necesitamos una conexión permanente con Dios y una disposición al cambio, a las modificaciones que Dios desea para cada una de nuestra vida. ¿Saben qué? No depende de cuánto hace que nosotros hayamos aceptado al Señor. No depende de cuántos textos yo pueda conocer y lo sepa de memoria. No depende de cuán activo puedo ser en la vida de una iglesia. Se trata cada día de ser más parecidos a Cristo en lo que pensamos y en lo que sentimos. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, el versículo 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La mejor imagen, el mejor ejemplo, la mejor decisión de a quién seguir y a quién continuar. Y podríamos pensar entonces en esta mañana, ¿qué es la madurez espiritual? La madurez espiritual es dejar atrás lo superficial. Es ir a lo profundo de nuestra fe. Y para ir a eso necesitamos no solamente un momento de entusiasmo. Vieron que a veces cuando nos convertimos tenemos la experiencia, sentimos un ardor, alguno en nuestro corazón, nuestra mente, salimos quizás con todo el deseo de poder hacer que otros conozcan y reciban la palabra. Pero se trata, sí, de eso, de algo que nos emociona porque el Señor nos permitió que nos encontráramos con Él, pero de tener una constancia diaria en la búsqueda de crecer junto con Dios. Y esa constancia se evidencia en los frutos que son visibles y en los que son internos. Se evidencia en la paciencia, se evidencia en la humildad, se evidencia en la generosidad, se evidencia en el dominio propio, se evidencia en la perseverancia, pero también en aquellas cosas que a veces nuestros hermanos no ven. Por ejemplo, cuando estoy solo y cuando hablo con Dios, cuando oro, cuando me arrodillo o cuando no puedo arrodillarme y me siento y lo busco, como cantamos, y busco escuchar qué es lo que tiene Él para mí. Cuando me siento y leo la palabra, cuando me paro frente a la dificultad y el Señor me guía a tomar decisiones, cuando afronto lo que tengo por delante tomado de la mano de Dios y cuando sirvo sin necesidad de que todos me vean de lo que estoy haciendo. Veamos algunas cosas donde Dios nos llama a crecer, sin olvidar que la Biblia, la palabra de Dios que hoy leímos, no es solamente palabra. La Biblia nos instruye y la Biblia nos enseña que cada día nuestra madurez espiritual es un proceso que debe ser integral, de todo nuestro ser. Cuando hablamos integral, hablamos de todo lo que somos.
Lo primero que debemos crecer en nuestra madurez espiritual es en el conocimiento de Dios. Dice en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, el versículo 10, lo siguiente: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No es solo datos que leemos en la palabra de Dios, es tener una comunión íntima con Dios, una comunión que sea viva, una comunión que sea creciente en mi relación con Él. Es leer su palabra, es examinarla, es entenderla, y aunque las respuestas, como hablamos en el grupo de oración, no lleguen tan rápido, nosotros podamos comprender que Él es firme aún en el tiempo en que las respuestas nos llevan, y espera que nosotros tengamos esa misma firmeza y esa consagración en la espera junto a Dios. Conocimiento de Dios. Lo segundo, una fe que sea firme. Vieron que generalmente cuando hablamos de firme lo relacionamos con los granaderos, ¿sí?, de San Martín, que esta semana que pasó fue también lo que pudimos celebrar del enarbolamiento de la bandera aquí, también lo que pasó en el mes de febrero en San Lorenzo. Y lo relacionamos la firmeza ¿con quién? Con los granaderos. Bueno, Dios quiere no que seamos un granadero porque vamos a ir a pelear con una espada que sea de filo para cortar y matar a alguien, sino que peleemos con una fe que es madura para caminar junto con Dios, que es firme aún en las pruebas, que confirma lo que Dios hace cada día cuando dice: confíen en mí, porque no tengan miedo, porque yo he vencido al mundo. Ya no estamos solos, sino que caminamos, nos aferramos y tomamos de la mano de Dios y de Jesús que camina con nosotros. En el libro de 2 Tesalonicenses, en el capítulo también 1, el versículo 3, dice lo siguiente: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Miren qué hermoso. Que el Señor nos pueda decir, como el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los tesalonicenses, que daba gracias por la fe que iba creciendo en la vida de ellos y que se reflejaba, ¿qué? Como dije antes, en lo íntimo y también en lo exterior. Cómo se amaban, cómo se cuidaban, seguramente cómo se soportaban también. Hay algunos que hay que soportarlos, ¿no? Como me tienen que soportar a mí, ¿eh? Pero bueno, es parte del proceso de ese árbol de madurez que va creciendo. Y tenemos que amarnos, porque lo dice la palabra. Y eso entonces nos ayuda a ver que el amor a los demás es también parte de que lo que Dios espera en cada uno de nosotros. Conocimiento de Dios, una fe firme y el amar a los demás. Otra de las cosas que Dios pide para que nosotros crezcamos en nuestra madurez espiritual es la unidad con los hermanos, que a veces cuesta, porque no todos pensamos igual. Pero una cosa es no pensar igual y otra cosa es no poder servir juntos. Porque tenemos que amarnos, pero no por obligación, porque Dios lo hizo primero y nos mandó que amáramos a los demás. Dice en el libro de Efesios, hoy vamos a leer mucho, ¿no? Efesios 2:21, pero quiero que lo leamos porque quiero que veamos que lo reafirma la palabra, no son cuestiones de las personas que nos toca predicar algún domingo. 2:21 dice: sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Nos llama a cada uno,
2:21. Me equivoqué de texto. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué se necesita para tener un edificio firme? Que esté coordinado, que esté entrelazado, que esté trabajado, que esté firme, como lo leíamos antes también. Y para eso, ¿qué necesitamos? La otra vez dimos un ejemplo, charlando con algunas personas, de la película 300 y cómo se ponían con los escudos, todos, en un momento cuando les llegaban todas las flechas, para cubrirse, pero no para cubrirse uno, para cubrirse todos. Y esto es parte fundamental en la vida de la iglesia, que no crecemos solamente espiritualmente e individualmente. Crecemos y eso nos lleva a que como iglesia crezcamos también en la madurez espiritual. Y entonces nos invita a esa unidad con nuestros hermanos. Otra de las cosas que el tema de la madurez espiritual con Dios es sabiduría y favor. Pensar que debemos crecer en la sabiduría y en el favor de Dios. En el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, el versículo 52, dice lo siguiente. Lucas 2, 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lo conocemos, ¿no? Jesús crecía en estatura, crecía en sabiduría y crecía en gracia, en la gracia de su Padre, que aún sin pecado lo llevó a que tuviera que dar su vida por los demás. Jesús crecía en sabiduría y en favor. Madurar espiritualmente es también tomar buenas decisiones, ser responsable, tener hábitos que sean saludables para nuestra vida. Vieron que en este tiempo todos hablan de los hábitos saludables y cuando nos ponen un choripán adelante, se nos fue el hábito saludable. Pero no habla solamente la palabra de los hábitos saludables de lo que comemos, que está bueno. Tenemos una nutricionista acá en la iglesia que seguramente nos puede aconsejar de qué comer. Pero los hábitos saludables en la madurez espiritual tienen que ver justamente con ese caminar diario con el Señor, con relacionarme con Él, con el tomar buenas decisiones, pero no solamente eso, sino que es vivir como Dios espera que vivamos y servir como Dios nos sirvió y espera que sirvamos a los demás. Y lo último que voy a nombrar en este momento es que Dios, para que nosotros crezcamos en nuestra madurez espiritual, es que crezcamos en la gracia abundante de Dios. Vamos a leer en 2 Pedro, en el capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, los versículos 18. El versículo 18. 2 Pedro 3, 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer en la gracia es entender en lo más íntimo el perdón que hemos recibido. Cuando entendemos que la sangre de Cristo no tiene que ser pisoteada, que la sangre de Cristo significó redención para tu vida y para la mía, es cuando aprendemos a crecer en la gracia de Dios. Es entender que Él nos lleva entonces a perdonar a otros porque nosotros primero fuimos perdonados. Es tomar conciencia que todo nos proviene por la misericordia de Dios. No estamos acá nosotros porque por nuestra propia voluntad y decisión hemos decidido nacer.
dice la palabra que antes de haber sido engendrados ya Dios pensó en tu vida y en la mía, para que hoy, por ejemplo, pudieras estar aquí y pudieras estar alabando, bendiciendo su nombre, orando, escuchando su palabra y tratando de crecer en medio de una comunidad o en la que vos participes que te lleva a convivir y a servir porque Dios sirvió primero. Veamos algunas cositas que obstaculizan nuestra madurez espiritual. ¿Qué nos obstaculiza a veces madurar espiritualmente? Lo primero es que la rutina sin la real relación con Dios. Vino que me levanto, gracias Señor, y me voy. Y lo hago como algo rutinario, como que me levanto y porque me levanto a veces llego tarde a donde tenga que ir, es algo rutinario. Y sí, tengo un día más de vida y me voy. La rutina, alejada de la presencia de Dios, de la búsqueda de Dios, nos aleja de Él. Lo segundo es que la falta de oración y estudio de la palabra. Porque yo puedo venir y estudiar la palabra cuando viene alguien y la predica, o cuando vengo a una reunión de oración. Y después, ¿qué pasa en el día a día en mi relación personal con Dios? El madurar espiritualmente me lleva a que en mi rutina diaria tenga el espacio de la búsqueda, de la lectura de la palabra, que la examine, qué me dice personalmente y que la viva, que la lleve a la acción. La oración y el estudio de la palabra es lo que nos lleva también a madurar espiritualmente. Y si no lo tenemos, es uno de los obstáculos en nuestra vida. Lo otro es aislarme de la comunidad de fe. Me enojé. Yo no voy más. ¿Por quién venimos a la iglesia? Venimos por Dios, venimos por el chico que nos gusta, por la chica que nos gusta, venimos porque nos sentimos bien, salvo cuando me dijeron algo que no me gustó. ¿Por quién venimos? Si venimos por eso, nos vamos a ir como venimos. Si venimos por Dios, nuestra vida va a ser transformada. Entonces, a veces vieron que pasa, te portaste mal, no vas a la liga, no vas a la escuela dominical, ¿no? Lo separamos a una criatura, a un adolescente o a un joven de la oportunidad de encontrarse en el lugar donde va a recibir la palabra de Dios. A veces nuestras malas decisiones hacen que vayamos generando ese alejamiento de la búsqueda del crecimiento en la madurez espiritual. El orgullo espiritual, la autosuficiencia. A mí nadie me va a vencer. A mí nada ni nadie me va a separar del amor de Dios. A los 5 minutos te llaman. Estoy de re bajoneado, estoy re mal, estoy triste, me dijeron tal cosa, estoy como el trapo de piso por el suelo. ¿Y la madurez? ¿Y el crecimiento espiritual? Lo que pasó me rebajoneó. No, que voy a ir al culto. Si acá venimos a encontrarnos con el Dios de la vida, al que nos da vida, y dice la palabra vida en abundancia, y una vida que se comparte y que se celebra, y una vida donde se recibe bendición, aquí y en otras iglesias también. Y lo último que quiero compartir de esto es la resistencia a ser corregidos o guiados. El otro día miraba un capítulo de los Ingalls y miraba y veía que había un chico que se la sabía, porque vieron que ellos viven así, en un terreno muy hostil, y querían domar un caballo, y él se la sabía y le decían, no, mirá que es bravo. Entonces le dice, no, pero yo puedo. Se subió, lo tiró 3 veces, bueno, así quedó. Y otro, que era de raíces indígenas, dijo, la forma más sencilla es llevarlo al agua e intentar subirme cuando él está dentro del agua para poder domarlo.
Y se reían y no le creían primero. Y lo llevó. Y lo pudo domar. Pudo hacer que el caballo hiciera las cosas que él quería y que no lo tirara ni lo arrojara. A veces Dios utiliza determinadas cosas, como leímos en Hebreo, para corregir nuestra vida. Pero no es que está con un látigo así de 3 puntas y ¡tac! Porque sé que te duele acá, ¡tac! Te doy ahí. No, Dios es un Dios de amor, pero permite que sucedan determinadas cosas para que nosotros crezcamos en la vida espiritual. Pero nosotros, como muchas veces cantábamos en la canción esa antigua de la escuela dominical, si mi copa de rebozo es tan fácil cantar, es tan fácil orar, pues mi copa está llena de gozo. Si mi copa está seca y vacía, es tan fácil llorar, rezongar y gritar, porque mi copa está seca y vacía. Pero cuando entiendo que por la gracia de Dios, más Dios llena mi copa de gozo, que es mi vida, es tan fácil cantar, es tan fácil orar, pues Dios llena mi copa de gozo. La resistencia a ser guiados y a ser corregidos a veces duele, pero nos invita a crecer. Hay plantas a las que le gustan las plantas, que hay que sacarle las hojas, que las secan y que a veces no le permiten que llegue el sol y hay que regarlas y le duele a la planta. Y a nosotros también hay cosas que quizás nos van a doler, pero son para que podamos crecer. Termino con algunas cosas. ¿Cómo lograr la madurez espiritual? Veámoslo en cosas prácticas de cada día. Primero, establecer un tiempo a solas con Dios. No vayamos 1 hora, media hora, 45 minutos. Empecemos con 10, pero empecemos a solas con Dios, a escuchar su voz. Siempre digo, y lo vuelvo a repetir, vieron que cuando estamos en un momento de confesión, ese silencio que se da nos empieza a desacomodar. Escuchamos si los chicos corren, gritan, si se movió el que está delante mío en el banco. ¿Por qué? Porque a veces el silencio nos aturde. En la búsqueda a solas con Dios y empezar en un tiempo a diario con Él, de manera constante, no que si me acuerdo hoy lo hago, mañana tengo pilates y no puedo, pasado me voy a la cancha y tampoco puedo, no, cada día, constante, un tiempo, y vamos a ver que cada día que pasa, nosotros solo vamos a necesitar sumar más tiempo a solas con Él. Porque Dios nos va hablando, nos va mostrando, nos va enseñando y nos va acercando a un montón de otras cosas que vamos a ver. Cuando nos encontramos a solas con Dios, leer y meditar la palabra. Fundamental, no solo leerla, sino también pensar en cómo aplicarla en nuestra vida personal. ¿Qué quiere decirme Dios? ¿Qué quiere decirme? Cuando la leo, cuando la examino, aplicarla a nuestra vida diaria. Lo tercero es, en ese tiempo, oramos y orar siendo honestos con Dios. A ver, si a un amigo nosotros vamos y le hablamos con sinceridad, ¿sí? Vos sabés que yo te quiero, vos sabés que yo te amo, vos sabés que yo te valoro, vos sabés todo esto, vos me conocés mejor que nadie. Si vamos y hablamos con sinceridad con nuestro amigo, ¿por qué a veces no somos sinceros con Dios si sabemos que Dios conoce toda nuestra vida? De Él no nos vamos a poder escapar, ni de su voluntad. Pero es hermoso poder hablar como hablamos con un amigo, por dar un ejemplo, y decirle a Él que nos escucha lo que nosotros podemos decirle de corazón. Otra cosa es participar activamente en la iglesia. Yo puedo venir, pero no ser partícipe de la vida de la iglesia.
pero si fulanito lo hace bárbaro, ¿para qué yo me voy a interponer? No, si aquel es maravilloso, tiene unos dones bárbaros y tiene dones. Amén. El Señor dice, reparte con liberalidad en la vida de la comunidad. Pero todos somos llamados a servir en la vida de la iglesia. Todos. A todos nos gustan que nos sirvan, ¿o no? ¿Y cuánto nos cuesta servir? Bueno, es un desafío. Yo sé que no podemos salir todos disparados y ahora todos servimos de una manera maravillosa. Pero en esa comunión íntima, pidámosle a Dios en el día a día que nos muestre y que nos ayude a cómo servir. Otra de las cosas es buscar elementos que nos ayuden a identificarnos en la fe. A ver, venimos, participamos del culto, esto es fundamental porque nos reunimos todos como pueblo de Dios, cantamos, oramos, leemos y escuchamos su palabra y nos bendecimos unos a otros como hoy. Pero también podemos escuchar alguna predicación, podemos hacer algún estudio de forma personal o participar en las reuniones de oraciones y estudio bíblico y visitar a alguien. ¿Cuántas personas necesitan de una palabra de aliento? Y a veces cuando vamos a visitar a alguien, llevando nosotros, preparamos algo, salimos más bendecidos que nosotros lo que fuimos a hacer. ¿Por qué? Porque Dios prepara el camino de antemano. Amén. Somos llamados a poder visitar a aquellos también que padecen y que muchas veces queriendo participar no lo pueden hacer. Quizás tenemos la ventaja de que también nos acompañan por YouTube o por las redes, a los cuales bendecimos también en esta mañana y agradecemos a Dios esta posibilidad. Y a veces ellos queriendo participar no lo pueden hacer y nosotros, teniendo todas las posibilidades, dejamos de hacerlo. Y entonces así no vamos subiendo en nuestra madurez espiritual. Por último, abiertos a ser enseñados. Mañana, hipotéticamente, en algunos lugares, comienza un nuevo ciclo lectivo. Lugar donde también nosotros, ya adultos, necesitamos concurrir para aprender, para crecer en nuestros conocimientos intelectuales, en la interrelación. A veces hemos hecho amigos, a veces también hemos recibido daños en esos lugares y nos han maltratado quizás. Pero necesitamos cada día estar abiertos a las enseñanzas de Dios. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me está hablando Dios hoy? Y salir y no hacer lo que yo quiero, sino ser obedientes a la palabra de Dios. Dos preguntas para que pensemos hoy en nosotros mismos. La primera, ¿estás creciendo en tu fe, en tu confianza plena en Dios? ¿O simplemente te estás manteniendo en el mismo lugar? ¿Estás creciendo en tu fe? ¿O simplemente te estás manteniendo en el mismo lugar? Esta imagen que me trae a la mente hace muchos años, mi hermana, ya lo dije años atrás, vivía en Buenos Aires. Y no estaba acostumbrado a ir en el subte. Y cuando fui en el subte, claro, se llenó, era un horario que se llenó de gente. Y claro, tenía que bajar y eran las primeras experiencias de saber en qué estación bajar. Y cuando abren la puerta abajo, y me quedé parado así en el andén, y la gente entró a salir. Y claro, me iban chocando hasta que yo me di cuenta, bueno, si salían para allá, dije, bueno, debe estar la salida para aquel lado. Y salí.
y llegué a la calle. A ver, si nosotros nos mantenemos estáticos en la fe, llegado el momento, el pecado se apodera de nosotros, porque no crecemos en la vida espiritual. Y Dios quiere que crezcamos aferrados a la mano de Él. Y para eso, pensemos en esta mañana, ¿qué áreas de tu vida, de mi vida, necesitan madurar hoy? ¿Qué áreas son las que no le puedo dejar a Dios para que madure? Mi carácter, mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi individualismo, mi yo que domina todo. ¿Qué área de nuestra vida necesitamos dejarle a Dios para que madure espiritualmente en cada uno de nosotros? Son dos respuestas personales, que nadie llama acá a nadie a decirle, bueno, a ver, ¿qué es esto? ¿Y por qué hiciste esto? Y te vamos a adoctrinar con esto. No. El que se sienta a estar firme, dice la palabra, mire que no caiga. Y como dije al principio, no es cuestión de tantos textos que sepa, de cuánto tiempo leo la Biblia, de cuánto tiempo vengo a la iglesia. Se trata de cómo Dios trabaja en mi vida y esa madurez la llevo a actuar en todos los ámbitos donde Dios me llama. Termino con esto. Dios hoy me llama y te llama a una vida plena, a una vida firme, a una vida profunda, no acá, superficial, una vida arraigada en Dios. A una vida que el crecimiento espiritual no sea solo para unos pocos, sino para todos, porque es el llamado para todos los que un día hemos aceptado seguir al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. No lo dejemos en este proceso y en esta caminata que no termina en Pascua, a Jesús solo clavado en la cruz. No pisoteemos la sangre de Cristo que costó vida para darnos vida en abundancia. Debemos madurar espiritualmente y no estancarnos, porque así todo lo que venga vamos a poder sentir que así vamos, aferrados de la mano de Dios y aferrados de la mano de nuestros hermanos que deciden caminar en el día a día, aferrados al mismo Dios, al Dios de la vida, al Dios como cantábamos en esta mañana, Dios imparable, Dios de lo imposible. ¿Lo cantaron esta mañana? ¿Lo cantaron? ¿Lo creen? Créanle a Dios, que es imparable, es el Dios de lo imposible, quizás de lo que todavía estás esperando. Aún hay tiempo para recibir la respuesta. Querido Dios, te damos muchas gracias porque en esta mañana hemos podido también compartir aquí en la fiesta del amor tu palabra. Te damos gracias, bendecimos tu santo nombre por habernos escogido y permitido llegar hasta aquí en esta mañana. Señor, ayudarnos a crecer en nuestra madurez espiritual junto contigo. Que no sea de palabras solamente, sino de hecho también, y que sea con una relación profunda contigo. Señor, ayudarnos a afirmarnos en la fe, a vivir comprometidos
con nuestra vida personal delante de ti, pero también en nuestra vida comunitaria, sirviendo, amando, compartiendo con aquellos que tú pones alrededor de cada una de nuestras vidas. Pero que no seamos nosotros, sino que sea tu Espíritu, tu poder, tu autoridad, el que nos guíe en el día a día. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yeah.